Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Bueno, correcto. Bueno, agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos oportunidad, por esta oportunidad no solamente para mí, como disertante de este magno evento, sino también por la oportunidad que le da a la Fundación Red Frey, Fundación Red para la Educación en Iberoamérica. Agradecer al comité organizador de este magno evento, que sin duda es altamente significativo, perdón, en el proceso de gestar academia, no solamente para el Perú, sino para Iberoamérica también. Eh, eh, yo quiero pedirle un favor. En este momento hablé con el doctor Miguel Duque, magíster y doctorando Miguel Duque. Él tenía problemas de conexión en Venezuela porque tuvo problemas con el fluido eléctrico. Entonces creo que está ingresando y tiene listo su presentación, a ver si, siguiendo estrictamente el orden de la actividad, le damos el uso de la palabra al doctor Miguel Duque y yo hago uso del espacio asignado normalmente. Él en este momento ya está en sala para que por favor le demos el uso de la palabra, serían tan amables. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy a pasar a darles la presentación sobre el doctor Miguel Augusto Duque Peluso, que nos acompaña desde Venezuela. Nos va a compartir su conocimiento sobre la educación superior a distancia, modelos, retos, oportunidades y aspectos generales de seguridad y monitoreo. El caso de la TAM. Miguel Augusto Duque Peluso es un ingeniero en informática con estudios realizados en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en Venezuela. Además, cuenta con una especialización en gerencia con mención en sistemas de información de la Universidad de Yacambú y ha completado el componente docente en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Se encuentra actualmente cursando un doctorado en TIC. Duque Peluso ha dedicado gran parte de su carrera a la educación y a la tecnología. Ha trabajado como docente en diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, impartiendo asignaturas como redes y tecnologías, inglés, entre otras. Su enfoque pedagógico incluye el uso de diversas plataformas educativas y tecnológicas virtuales como Moodle y Camilo. Además de su labor de docente, se ha desempeñado como facilitador en entornos virtuales y administrador de plataformas de aprendizaje en la UNEYES. También es miembro de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales y ha participado en programas de formación y capacitación del profesorado en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Con respecto al ámbito de la comunicación y divulgación, Miguel Duque Peluso ha creado y presentado el Learning Pills, o traducido al español, La Pastilla Educativa, un podcast sobre la tecnología, educación e idiomas, y ha publicado Metodología y Trabajo de Grado, y es conocido como Dr. Bot. Además de su labor docente y divulgativa, Duque Peluso ha jugado un papel importante en el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura académica en Venezuela. Actualmente es profesor instructor a tiempo parcial en la UNEYES y ha aportado su experiencia en tecnología y educación a su papel como asesor tecnológico en el Grupo de Creación Intelectual del Observatorio Digital Latinoamericano. Sumado a esto,
Ha contribuido a la promoción de contenido abierto y a la sostenibilidad de la comunicación científica en Venezuela, a través de su trabajo con el sistema de revistas de la UNEYES, que incluye 26 revistas científicas de diversas disciplinas. Ahora sí, doctor Duque Peluso, le cedemos la palabra. Saludo cordial. Ok, voy a permitir cámara. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Catherine. Gracias a todos. Voy a empezar a compartir pantalla porque sé que debemos estar cortos de tiempo. Hubo un problemita. Ok. Ok, voy a compartir pantalla, el editor de Venngage. Ok, listo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Ok, bueno, voy a comenzar y voy a tratar de ser rápido porque debo estar fuera del tiempo estipulado por, bueno, razones que escaparon. No hay problema, no hay problema, doctor. Puede explayarse. Educación superior a distancia, modelos, retos, oportunidades y aspectos generales de la seguridad y monitoreo en el caso de Latinoamérica. Muy bien, continuamos. Tenemos la parte introductoria. El resumen no está vistoso, pero es un poco a raíz de la pandemia. Hubo esta necesidad por docentes de aula, ¿verdad? Docentes presenciales, de instruirse en cómo educar en línea, híbrido, multimodal, son diferentes maneras, síncronas, asíncronas, y de acá derivan modelos, oportunidades, problemas de seguridad que deben ser monitoreados, análisis estadísticos, análisis de data. Si las universidades son grandes, trabajaríamos con Big Data, ¿verdad? Entonces, un poco todo eso trae acá este pequeño ensayo expositivo, ¿ok? Vamos a continuar. Los modelos, ¿verdad? Bueno, un antecedente es lógicamente esta digamos, causalidad de la pandemia, que dicho sea de paso, estamos en el siglo de pandemias, no va a ser la única, y la parte de educación virtual, llámese híbrida, virtual totalmente, online, multimodal, va a tomar un nicho dentro de nuestra educación. Lo que nos permite o lo que nos llama la atención es a subir las habilidades tecnológicas, el digital skilling, es decir, el upskilling. Nosotros como docentes debemos mejorar nuestras habilidades digitales, porque lo que se viene es la educación de esta manera, pre y post-COVID. Siempre va a haber un híbrido del anterior virus que es un poco fuerte, siempre puede haber uno nuevo, entonces un poco la parte de estar prevenidos y educarnos en torno a esto. Eso es lo que se llamaría upskilling, mejorar las habilidades que ya tenemos en aula, ¿verdad? Extrapolarlas al entorno virtual híbrido o multimodal. Estrategias hay muchas, nacieron muchas. Por ejemplo, esta del Pechacucha es ¿quién no ha dado una clase por WhatsApp o ha visto una clase por WhatsApp y el docente usa audios que parecen un podcast de 10 minutos, que en realidad digamos, el espectro de atención de un estudiante, y dado esto también, gracias a cuestiones de pandemia y todo eso, no alcanza los 2-3 minutos, por eso los audios deben ser cortos. Entonces, hay una estrategia para dar clases, hacer exposiciones, presentaciones, denominada Pechacucha. Originaria de Japón, ¿verdad? Dos arquitectos la idearon.
y ya hay una comunidad en torno a ello. Hay un portal web donde uno tiene sus presentaciones también. Y la facilidad de este tipo de presentaciones, tipo PowerPoint, es que tienen un tiempo determinado por lámina. Hay muchas combinaciones. Por ejemplo, 20 láminas en 20 segundos, 20 láminas, una por minuto, 15 por una por minuto. Depende de cuál sea el estilo, se hace. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, hay que estar claro que la inteligencia artificial no nació en noviembre, que empezó el boom, ¿verdad? Bajó el boom del blockchain y empezó el boom de las inteligencias artificiales. No, las inteligencias artificiales han estado aprendiendo por años. Entonces, ok, con el advenimiento de las inteligencias artificiales ya apoderándose de las aulas, no hay que tenerles miedo, más bien hay que enfrentarlas, ¿verdad? Y una de ellas es la clase invertida que se usaba también antes del advenimiento de las inteligencias artificiales. Ahora es mejor porque ahora ellos pueden consultar la inteligencia artificial y de alguna manera retar al docente, claro, tenemos que prepararnos lógicamente, retar al docente en clase, ¿verdad? Con la clase invertida, ellos son los que dan la clase, uno les da una especie de alimentación previa, ¿verdad? Para que la retroalimentación ocurra en el mismo salón. Tenemos la clase peer-to-peer, que es educación entre pares. Uno como docente debe ubicar quiénes son los que tienen mayores habilidades, ¿verdad? Para que su par estudiante, su par docente entrenándose para ser docente en línea, su par en estudios avanzados, su par en pregrado, pueda facilitarle más las cosas que un docente que quizás no se deje entender. No es que uno no se deje entender, sino que a veces uno utiliza un vocabulario que no es el adecuado al nivel de algunos estudiantes, pero hay otros que sí lo agarran y digamos que lo extrapolan a su slang, a su jerga estudiantil, y yo los he visto explicarse las cuestiones entre ellos en el propio salón y sí da resultados. Bueno, las evaluaciones en línea, pues lógicamente van a cambiar o han cambiado, son interactivas, son lúdicas, son asíncronas, un poco va orientada hacia el logro. Los contenidos lógicamente van orientados a ser minimalistas, no tanto minimalistas, sino el microaprendizaje, es decir, muy puntualizado. Ya tú no puedes mandar a leer un libro de 300 páginas porque si el estudiante oyendo un audio pierde la atención a los 2-3 minutos, esos son hechos ya validados. Leyendo un libro se va a perder la atención también. Ya eso son cuestiones que no sé si sean con la evolución de nosotros como seres humanos o son asuntos heredados de pandemia, porque sí prestamos atención a cuestiones electrónicas, por eso lo de la ludificación, a cuestiones electrónicas en el sentido de los juegos, ¿verdad? Pero un poco la clase ya nos tiende a aburrir, ¿verdad? Por eso se le agrega el aspecto lúdico a la clase. ¿Cómo ludificamos? Bueno, estableciendo retos por módulo, ¿verdad? ¿Cómo se establecen los retos? Con recompensa. Si no hay la capacidad económica, ¿cómo voy de tiempo? Si no hay la capacidad económica... No se preocupe por el tiempo, usted expláyese sin problemas, nosotros ya vamos acomodando, no se preocupe. Gracias, muy amable. Ok, si no hay la capacidad económica, hay muchas maneras de aprender. Una es la motivación. La motivación es como un bombeo de adrenalina, de alguna manera te estimula por un tiempo, ¿verdad? Pero si tú haces esa motivación un hábito, el hábito te va a llevar a que sea disciplina, es decir, el aprender se va a hacer disciplina dentro del estudiantado. Eso se logra a través de la ludificación o gamificación de las aulas. Ok, tenemos una modalidad que es la modalidad ubicua, es decir, podemos
estar viendo clases en una tablet, viendo y dando clases en una tablet, en un teléfono, en una computadora, en la misma plataforma. Por eso es la ubicuidad de algunas herramientas educativas virtuales, como Moodle, como las videoconferencias, entre otras. El contraste entre lo síncrono y lo asíncrono. Síncrono, creo que yo soy el ejemplo de lo asíncrono ahorita. Yo hubiese entregado un video y tal vez si se hubiese ido a luz un poco más tiempo, ustedes colocarían el video. Por eso es que la parte asincrónica es importante ahora en la educación, porque por eso hablamos del aspecto latinoamericano. Tenemos algunos países, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de servicios, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas para ustedes contar. Entonces la sincronía en las clases debe darse. ¿Cómo se estila? Bueno, una videoconferencia se graba, se sube a YouTube. Los que no participaron tienen la oportunidad de verlo, y los que sí participaron pero no entendieron tienen la oportunidad de revisarla, y para la evaluación van a estar preparados. Lo síncrono pues se da de la manera que estamos ahorita, a través de videoconferencias, encuentros en chat, y bueno, otro tipo de actividades lúdicas como Google Clap, que creación de nubes de palabras, creación de contenido entre varias personas, colaborativo, y bueno, es un poco eso la parte de los modelos. Tenemos un poco los retos, ¿verdad? Los retos de esta parte de la educación superior, enfrentando la virtualidad, ¿verdad? Tenemos la resistencia al cambio, tenemos muchos estudiantes, por lo menos acá en Venezuela, que a pesar de ser generación Z, parece que la generación X supiese un poco más que la generación Z, a pesar de que hay una brecha generacional de muchos años, pero me he encontrado con estudiantes que se resisten al cambio, prefieren la presencialidad, cuando la presencialidad está dada para desaparecer de alguna manera, porque, como les dije anteriormente, estamos en el siglo de las pandemias. Esta no va a ser la única, el COVID no va a ser el único que va a venir. También tenemos el problema de que el COVID muta, y al mutar, pues, uno no sabe qué pueda salir de eso. No es por ser un poco optimista, pero sí hay que estar preparado, ¿está bien? Un poco los retos también tenemos que, nosotros como Latinoamérica, con respecto a la infraestructura, tenemos un reto muy grande, porque desde acá, por ejemplo, acá en Venezuela, estamos trabajando con máquinas, con software, con lo que tengamos a mano. Por eso es un poco incurrir en esta parte del software libre, que a veces nos da más prestaciones con hardware que tiene determinado tiempo de uso. ¿Está bien? El upskilling es para nosotros los docentes, nosotros también, bueno, y también los estudiantes. Debemos un poco aumentar las habilidades, tanto competencias tecnológicas, analíticas, el manejo de la inteligencia artificial. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero no sabemos cómo manejar los comandos para a esta inteligencia artificial, sacarle el mayor provecho. ¿Está bien? Les voy a citar un ejemplo. Si yo quiero hacer una venta, yo le digo, utiliza un tono persuasivo y explica sobre este producto. Igual se da en las clases, ¿no? Lógicamente, pero para eso hay unos comandos que se llaman prompts. Entonces deberíamos también hacer un upskilling en referencia a las inteligencias artificiales. ¿Cómo hacemos con, bueno, estos son los retos, y la analítica también es importante porque nos predice, nos intuye, nos indica cómo es la conducta del estudiante o del estudiantado como grupo en referencia a nosotros mismos como docentes, o nosotros lo llamamos su proyecto o nuestra asignatura, ¿verdad? Tenemos la parte de la experiencia de usuario, la interfase de usuario debe ser cómoda, debe ser agradable, porque si no ocurre lo que estamos hablando, que es la resistencia al cambio.
Tenemos una parte de, bueno, ya hablamos de actualización, ¿verdad? El set de habilidades que debemos adquirir. Las habilidades digitales son entre 21 y 25, ¿verdad? Pero si un docente logra manejar 5 o 7, está dentro de un espectro en el cual se puede manejar bien con la virtualidad. Ok, la apatía estudiantil ya la cubrimos, y el interés del docente, lógicamente, es un reto, porque si el docente no está interesado en salir del claustro, de esas 4 paredes, no podremos trabajar en lo que es la virtualidad. Ok, las oportunidades. Bueno, las oportunidades a partir de este año vamos a estar claros que, ok, tenemos como boom en cuanto a la enseñanza-aprendizaje las inteligencias artificiales, pero van de la mano del comercio electrónico, del EdTech, lógicamente, de las tecnologías educativas, del FinTech, que FinTech es blockchain, criptomonedas, es intercambio, es metaverso, todo lo que tiene que ver con blockchain, porque todo va a confluir. El metaverso es próximo, ¿cierto? Digamos que son unas 5 o 10 islas, ¿verdad? De empresas que están creando el metaverso, entre ellas Meta, entre ellas Sony, entre ellas Amazon, entre ellas puede ser también Microsoft, ¿verdad? Pero son islas apartadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esas islas se integren. Si no se integran, no van a poder usar una moneda en común o intercambiar su moneda en común. Un ejemplo de metaverso es Second Life. Tiene muchos años, ¿verdad? Su moneda es el Linden y se cambia muy fácilmente, o se cambiaba muy fácilmente, al dólar. Ellos van a trabajar con cripto. La parte del metaverso va a trabajar con cripto. El intercambio de bienes que no son tangibles, bienes digitales no tangibles, se va a dar a cabo con digamos que el intercambio de criptomonedas. Para esto vamos a necesitar la realidad virtual, la realidad aumentada, y en la parte educativa, pues lógicamente tenemos que reforzar la parte del conectivismo, del constructivismo social, del aprendizaje social, ¿verdad? Son los paradigmas que van a salir un poco más ojo, el conductivismo, el cognitivismo, todo esto tiene su nicho también en esta parte, pero la influencia en estas nuevas, digamos, estas nuevas aventuras, estas nuevas aventuras de aprendizaje van a radicar en conectivismo, constructivismo social y el aprendizaje social. Es un poco reforzando lo que había hablado anteriormente, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje, el aprendizaje guiado por cooperar y colaborar entre iguales. Ok, el diseño instruccional innovativo y a la medida. Esto nos indica que va a prevalecer el diseño instruccional universal de aprendizaje, el DUA. Ok, ustedes me dirán, caramba, ¿y el ADI? ¿Dónde queda el ADI? Que es importante también. Vamos a suponer que el ADI va a seguir siendo importante, ¿verdad? El ADI es, ok, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la experiencia educativa, ¿verdad? Es un poco cómo se diseña en la virtualidad digamos, la experiencia educativa, ¿verdad? Pero este diseño instruccional es un poco cuadrado, es como una camisa que le sirve a todo mundo, y ya estamos en un momento en que nosotros como seres humanos tenemos diferentes canales de aprendizaje. Es decir, si yo utilizo un diseño instruccional basado en DUA, por lo menos tengo que dictar el mismo elemento, por eso los objetos de aprendizaje deben ser transmedia. El mismo elemento lo debo dictar por lo menos a través de 3 a 4 canales o 5 canales, es decir, auditivo, lectura, un poco también transmedia es la combinación de ambos, subtítulos, es como para abarcar los diferentes tipos de canales de aprendizaje y los diferentes tipos de inteligencia, incluyendo la inteligencia, hay una que es la espiritual,
incluyendo la inteligencia espiritual, porque creer en algo motiva, y habíamos hablado de la motivación, crea hábito, el hábito crea la disciplina, y bueno, hasta esa inteligencia se puede tocar en los otros aprendizajes derivados de un diseño instruccional un poco a la medida de la audiencia. Nunca va a ser la misma experiencia porque nunca va a ser el mismo grupo estudiantil. Un poco para ir esperando que vienen mejoras en cuanto al análisis de audiencia, ¿verdad? También podríamos usar el PRADI. PRADI es ADI, ¿verdad? Ya lo había dicho cuál era, pero la P es de análisis previo. El análisis previo se ejecuta lógicamente con una encuesta, y la encuesta deriva de las mismas preguntas que se hacen en DUA, en el diseño universal de aprendizaje, en inglés UDL. Hay un UDL para educación superior, entonces también tenemos que en adultos, lógicamente, también se emplea. Vamos a continuar. Ok, tenemos un poco la parte de seguridad y monitoreo. Esta parte es importante. La analítica. Ok, la analítica arroja datos. Lógicamente arroja data del comportamiento de nuestros estudiantes en los entornos virtuales, ¿cierto? Está la intuición, la predicción y los modelos conductuales basados en el aprendizaje automático, en el aprendizaje de máquina y en el deep learning. Ok, no es conmigo, perdón. Entonces, por ejemplo, aprendizaje automático, ¿qué máquina utilizó el aprendizaje automático? Digamos, la inteligencia artificial que hace muchos años le ganó, no recuerdo si fue a Karpov o a Kasparov, un juego de ajedrez. A él se le colocó data, ¿verdad? Digamos que se alimentó con hojas de Excel con jugadas de ajedrez. Vamos a decirlo de alguna manera para que se entienda. Pero el aprendizaje automático trabaja en el pasado, ¿cierto? En el pasado. Es decir, las jugadas fueron ejecutadas en el pasado y él las llevó al tablero, más nada. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje de máquina, estamos hablando de pasado y presente. Y cuando hablamos de aprendizaje profundo, ya la máquina está trabajando con, la máquina o la inteligencia artificial está trabajando con, digamos, vamos a llamarlo de alguna manera, pensamiento propio. Es decir, con redes neuronales. Emulan las redes neuronales digamos, de nuestro cerebro. Esto las hace tomar decisiones. Cuando tomas decisiones, tiene facilidad para la intuición, la predicción, y al docente le interesa mucho eso. Por ejemplo, yo llevo 4 secciones con 50 estudiantes cada uno, pero no puedo estar pendiente de todos a la vez. Pero si todos llegan y hacen vida en un ambiente virtual, la inteligencia artificial me va a decir, mira, fulano de tal es propenso a perder el curso porque no ha hecho tal y cual tarea. A mitad de curso, a mitad de asignatura, el grupo tal es propenso a no seguir. Entonces, el docente toma decisiones. Bueno, vamos a reforzarles en lo que falta, y los que están adelantados vamos a emplear las estrategias que hablamos, ¿verdad?, anteriormente, para que ellos trabajen en torno a que sus compañeros no se queden, un poco no dejar a nadie atrás. Es un poco también los tiempos. Claro, hay carreras que necesitan tiempos como derecho, ¿verdad? Necesitan un due date, una fecha de finalización, porque eso les caracteriza la responsabilidad, por ejemplo, de estar a tiempo en un juzgado o algo así. Pero hay otras carreras que no es necesario colocarles un examen para tal día, y si no está el día se acaba, porque precisamente Latinoamérica es una de los componentes de la geografía que tiene muchos problemas para lograr, o por lo menos en Venezuela, para lograr hacer un examen a tiempo. Hace unos años yo normalmente colocaba a los estudiantes en un laboratorio, hagan el examen, pero ahora hay problemas de transporte, hay problemas de conectividad, hay problemas. Entonces, por eso un poco lo asíncrono, eso sí, no deberían ser las mismas preguntas. Por eso la idea de que los exámenes en línea tengan la posibilidad de barajar, digamos, de una manera las preguntas. ¿Está bien? Monitoreo, modelo de reconocimiento de sentimientos
en las inteligencias artificiales, el reconocimiento de sentimientos es muy importante, porque yo estoy en una videoconferencia, ok, ahorita no nos estamos viendo las caras, pero por ejemplo yo estoy en línea explicándole a ustedes, mientras la inteligencia artificial, esto lo he visto acá en esta empresa CollabNow.ai e IntelliBoard tienen para Zoom. IntelliBoard tiene para Zoom y CollabNow tiene su propia plataforma con inteligencia artificial de videoconferencia. IntelliBoard trabaja con Zoom y con otras plataformas. Ellos analizan los sentimientos. Fácilmente les voy a decir, en una venta tengo 2 botellas de vino, ¿verdad? Y la inteligencia artificial analiza los sentimientos de manera porcentual, es decir, ofrecí 2 botellas y la inteligencia artificial me va a decir el porcentaje de aceptación que tuvo la otra persona que está al otro extremo de la videoconferencia, si tuvo un porcentaje neutro, pues a favor o en contra. Entonces, eso nos permite tomar decisiones, apartar la botella que no le gustó a la persona y hacer el énfasis en la venta con la botella que tuvo mayor aceptación, ¿cierto? Es un poco tomar decisiones en tiempo real gracias a digamos, la predicción y el análisis de los modelos conductuales de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Esto lo extrapolamos a la educación, es muy bueno porque sabríamos quién entendió y quién no entendió, de acuerdo a la expresión facial. De acuerdo a la expresión facial sabríamos quién entendió, quién no entendió y entenderíamos un poco cómo reforzar cómo y dónde reforzar donde hubo problemas para entender. Esto nos ayuda porque hay maneras de recortar el video, ¿verdad? Sin perder todo digamos, el footage, todo el video se recorta, se analiza y bueno, hay que reforzar esto en determinado grupo de estudiantes. Ok, tenemos los exámenes con reconocimiento facial. Acá dice periódico porque enciende la cámara de vez en cuando para advertir que quien está en la laptop es quien debería estar presentando el examen. Esta es una parte importante porque a pesar de que la virtualidad debe ser un contrato basado en confianza, hay exámenes que son importantes. Y bueno, tenemos la cámara que un software nos va a decir, creo que lo puedo nombrar, se llama Smole, nos va a decir si quien está presentando el examen es la persona que hizo la autenticación dentro de ese, digamos, LMS, puede ser Moodle, puede ser EDX, puede ser Ilias, pueden ser varios. Ahorita hay muchos LMS debido a que la proyección es esa, que las clases van a ser híbridas en su mayoría. Lógicamente tenemos de nuevo carreras como veterinaria, que si vas a ir a trabajar con ganado no puedes, sobre todo vacuno, no puedes hacer una clase, a menos que hagas simulaciones, pero sin embargo, ok, haces simulaciones, pero debes ir a campo a entrenarte, pues de alguna manera. Ok, hablamos de autenticación ahorita, ya un poco la supervisión parental es necesaria ya, como estamos hablando de seguridad, hay una serie de delitos informáticos como el grooming, el bullying, toda esa serie de cosas que no escapan de que afecten a nuestros menores. Entonces, la idea es que un poco los padres tengan o se empoderen un poco de las plataformas. Sí, estamos hablando, retrocediendo un poco en las habilidades digitales, estamos hablando de que los padres también deberían tener habilidades digitales, pero eso no es un problema. ¿Por qué? Porque dado ya la prospección ya van a cambiar las carreras, van a cambiar muchas cosas y la próxima alfabetización va a ser la tecnológica. Quien no domine muy bien las tecnologías va a tener problemas para andar por el mundo, ¿está bien? Entonces tenemos un poco la parte de que los padres también deben tener habilidades tecnológicas o digital skills, o un poco saber manejar la tecnología, ¿verdad? Ok, tenemos que se han producido, en pandemia se produjo
en una plataforma muy conocida se produjo alrededor de 5 filtraciones de usuarios y claves. ¿Qué nos trae esto? Bueno, en realidad no nos afecta mucho, pero sí estaríamos en una conferencia como esta, ¿verdad? Y de repente alguien toma el control porque tuvo el usuario del host y bueno, no sé si a ustedes les han saboteado alguna conferencia, a mí me ha pasado como 5 veces, pero ha sido por eso, por robo de usuarios y contraseñas que se filtran, ¿verdad? Es un aspecto de seguridad que debemos procurar cuidar, ¿verdad? Hay 2 o 3 plataformas que trabajan con las invitaciones cifradas, es decir, una invitación enviada ya de una vez cifrada, es decir, si esa persona se deja hurtar digamos, el usuario y la contraseña, es porque ya el protocolo de cifrado también se lo dejó quitar. O sea, ya es una cuestión que escapa de las manos de la empresa que presta los servicios de videoconferencia. Entonces, por ejemplo, CollabNow AI, ¿verdad? Que es una plataforma de inteligencia artificial. Hablamos hace rato que trabajaba un poco con análisis de sentimientos, ¿verdad? Para saber quién aprendió, quién no aprendió, en ventas para saber quién está interesado en algún producto o no. Trabaja con el protocolo de Signal. Signal es un servicio de mensajería similar a WhatsApp. De hecho, es el mismo creador de WhatsApp hace unos años, pero lanzó Signal y como es software libre, es auditable. Y su protocolo de encripción son muy buenos, que no han tenido ninguna fuga de data. Otro sistema importante, es un poco complejo, sí, es Jitsi. Jitsi, en las videoconferencias, trabaja con tuberías en la Deep Web. Es decir, se conecta es decir, ok, nos conectamos todos, digamos que arriba del iceberg, ¿verdad? Pero por debajo del iceberg, en la Deep Web, están todas las conexiones, la tubería, la encripción el aparataje de Jitsi. Entonces es mucho más seguro y confiable trabajar con sistemas de videoconferencia de este tipo. Igual, la protección de la privacidad es esencial. Tenemos en conclusión, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir un poco. Las modalidades de aprendizaje van a tener que ser flexibles, lógicamente. Hablamos de la sincronía, un poco dar oportunidades, porque nosotros como docentes también podemos fallar un día o 2, o se nos puede ir la luz como ahorita, o un poco eso, pero un poco ser más flexibles con las pautas, sobre todo las evaluaciones un mismo día, ¿no? Vamos a dar 2 días, ¿verdad? Serían 48 horas. La idea es que no le aparezcan las mismas preguntas a cada quien. Es un poco más trabajo para los docentes, pero también hay maneras de tener un banco de preguntas. De hecho, yo acabo de tener una entrevista con una empresa que tiene un banco de 24,000 lecciones y evaluaciones. Entonces ya ahí estamos hablando, por ejemplo, que tú llegas, escribes geografía e historia, digamos la guerra de Vietnam, y ya está la lección y está el tipo de evaluación. Entonces hay cuestiones que nos facilitan un poco el jugar con las preguntas y las evaluaciones ya en estos momentos. ¿Está bien? El trabajo en grupo es importante, porque el aprendizaje entre compañeros es importante en el sentido de que la experiencia enseña. Ellos aprenden desde la experiencia. Entonces, el trabajo en grupo, primero que los ayuda grupo está mal dicho, ¿verdad? Pero en el sentido de que debería ser trabajo en equipo. Es decir, el equipo tiene un líder, tiene digamos que una capa de colaboradores, otra capa de colaboradores, y funcionan como equipo y tienen sus propias funciones, ¿verdad? Pero el equipo aprende. Tal vez el grupo no, porque el grupo es decir, llega un docente y dice, usted, hagan un grupo, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, duramos por lo menos parte de una semana tratando de ponernos de acuerdo. En cambio, si son personas que se conocen entre sí y son equipo, van a aprender
de una manera muy rápida porque de la experiencia es como el aprendizaje basado en proyectos. Ok, se plantean retos únicos a los educadores, lógicamente. Hablamos de las competencias digitales, lógicamente es importante tenerlas porque seremos iletrados tecnológicos si no logramos avanzar en competencias digitales. La aplicación de protocolos y medidas de seguridad son esenciales de ahora en adelante para evitar esas filtraciones. Hubo filtración, imagínense que hubo filtración hasta una de las mejores empresas de VPN. Las empresas de VPN son una red privada virtual, es decir, te asignan una IP de otra empresa un poco para que tú tengas un poquito de seguridad. Se filtran esos usuarios y esas contraseñas y puedes usar a través de esos usuarios las IP de quienes han pagado por ellas. Entonces dejaste de tener esa seguridad porque esas IP no se usan para cometer, ¿qué te digo yo? No se usan para aprenderse. Si quienes la roban las usan para cometer fechorías, digamos, de alguna manera, fechorías electrónicas. Entonces esas IPs quedan relegadas, quedan en lista negra, un poco complejo, es pérdida para la empresa de VPN, pero lo que hablamos, hay que mejorar los protocolos de seguridad. Entonces, aunque Kevin Mitnick, uno de los mejores informáticos del mundo, una vez dijo que no hay aplicación que tenga 100% seguridad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de prever. A fin de proteger la privacidad de los estudiantes y los profesores. Ojo, los profesores incluso su escritorio, porque yo llego a dar una clase y resulta que me prestaron un pendrive con malware y la máquina empieza a andar mal. Eso también requiere seguridad, es decir, requiere o un sistemita que limpie los pendrive antes de entrar a mi sistema operativo, o el propio pendrive debe tener algo para evitar que esto ocurra. Hay varios sistemas como Avira, antivirus, que poseen algunas herramientas para esto. Reconocer las dificultades únicas que surgen en los entornos virtuales, un poco lo que hablamos en la parte de que ya no debe ser una sola camisa que le sirva a todos, hay que hacer las camisas a la medida, y esto implica un poco utilizar varios canales de aprendizaje y varios tipos de inteligencia, aunque los tipos de inteligencia de Gartner han sido cuestionados, ¿verdad? De alguna manera funcionan, porque de alguna manera se llega al estudiantado, es decir, por eso no ha dejado de ser una teoría, porque no la han rebatido. Entonces, también podemos trabajar con las inteligencias múltiples y con los canales de aprendizaje. Hasta el kinestésico se utiliza a través de lo cognitivo, es decir, uno emplea un mensaje o un meme. Yo he empleado memes cuando voy a llamar la atención de un alón de oreja, ¿verdad? Ok, yo no le estoy hablando la oreja a nadie, ¿verdad? Pero de manera cognitiva ellos recuerdan que lo que es un alón de oreja y de una vez se ponen firmes y bueno, se activan para trabajar bien. Como entregarles premios como badges, que son insignias, que lo hablé pero no lo retomé en un principio, que son insignias cuando no se tiene token para trabajar, ¿verdad? Tokenizar la educación, se puede usar insignias y las insignias motivan. Las insignias motivan, pero recuerden que la motivación dura muy poco tiempo. La idea es crear hábitos. Un poco eso. Y bueno, aquí termino diciendo que es el siglo de las pandemias. Vamos a ver qué hay en la página 9. Un poco las gracias. Gracias por la invitación. A Educom P, a Frey, a Cerceu, a San Marcos, y bueno, a ustedes todos por escucharme. Déjenme ver cómo salgo de aquí, dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos por interno una pregunta. Gracias. Tenemos una